El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una de las obras fundamentales de las letras universales, capaz de traspasar la barrera del tiempo. Es considerada la primera novela moderna y ha sido traducida prácticamente a todos los idiomas y adaptada a múltiples formatos, películas, cómics, series de televisión y versiones teatrales. La primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se publicó en 1605 y la segunda en 1615. Cervantes vivió a caballo entre dos siglos, en una época en la que ya apuntaban los primeros síntomas de decadencia del imperio, y en la sociedad se vivían grandes contrastes. El pueblo llevaba una vida miserable, poco adecuada al mantenimiento del espíritu heroico y de los ideales que habían alimentado las prolongadas guerras. Estos contrastes entre el ideal y la realidad se verán retratados en el Quijote, que además nos proporciona un panorama completo de la España de finales del siglo XVI. Y ahora vamos a ver el argumento de la obra. El hidalgo manchego Alonso Quijano se vuelve loco de tanto leer libros de caballerías donde se narran aventuras fantásticas de caballeros. Queriendo imitar a los héroes de estas novelas, cambia su nombre por el de Don Quijote de la Mancha y, acompañado por su viejo caballo Roncinante, sale en busca de aventuras. Sus ideales son nobles: deshacer agravios, proteger a los débiles, restablecer la justicia y merecer el amor de una ruda labradora sin refinada educación que se llama Aldonza Lorenzo y que, sin embargo, en la mente del protagonista es la más hermosa y dulce dama del mundo, Dulcinea del Toboso. En su primera salida llegará una venta que él imagina ser un castillo. Al salir del castillo, libera a un muchacho de los malos tratos de su amo. Sufre los primeros golpes a mano de unos mercaderes y, maltrecho, es devuelto a su casa por su vecino. Recuperado ya, consigue convencer a un labrador de su aldea, Sancho Panza, para que lo siga. Lo hará con promesas de fama y riqueza. A partir de esta segunda salida con Sancho, el diálogo constante con él será algo esencial en la novela. Muchas son las aventuras que la inseparable pareja va a vivir y, entre ellas, la célebre lucha contra los molinos de viento. En la segunda parte de la novela, Don Quijote sale por tercera vez, siempre con el fiel Sancho. Nuevas aventuras los esperan, de las cuales las más extensas ocurren en la corte de unos duques, quienes se burlan de ambos y los convierten en el centro de sus engaños. Otra vez, un amigo del protagonista, Sansón Carrasco, logra derrotarlo y hacerle cumplir la promesa que regresaría a su aldea. Al poco tiempo, recobrada la razón, cae enfermo y muere. Y ahora vamos a ver el lenguaje y el estilo de la obra. El lenguaje del Don Quijote es un resumen de la variedad de estilísticas típica del Renacimiento. En él se combina el estilo elevado con el propio de la parodia burlesca, el habla culta con la popular, las reflexiones eruditas con los refranes y proverbios de las clases bajas. Se puede decir, por lo tanto, que es una obra polifónica, en la que cada personaje habla según su condición social o según la situación en que se encuentra. Es la forma de expresarse, por lo tanto, el elemento principal que caracteriza a cada uno de los personajes. Podemos afirmar que el estilo de Cervantes es sencillo y claro,
En los diálogos entre Don Quijote y Sancho se puede apreciar una gran naturalidad. A menudo se usa un lenguaje humorístico para el desarrollo de las situaciones cómicas. Además, aparecen en el Quijote diversas formas orales del lenguaje, por ejemplo, diálogos, soliloquios, discursos y diversas fórmulas típicas de la novela de caballería. Podemos considerar la figura del Don Quijote fundamentalmente cómica. Sin embargo, el personaje es mucho más complejo. Es cortés, valiente, respetuoso con las damas, generoso, caritativo. Se ha forjado un ideal inalcanzable que lo convierte en un modelo de la fragilidad humana y lo acerca al lector. Cervantes entonces creó un loco cuerdo y convirtió sus desvaríos en un ideal de perfección. Se ha dicho muchas veces que Don Quijote simboliza el idealismo y Sancho el realismo, pero esta es una excesiva simplificación del carácter de los personajes. Sancho es un personaje complejo y su figura evoluciona a lo largo de toda la novela. El hidalgo, que encarna el idealismo que todo hombre lleva en su interior, convive con el sentido común más práctico representado por Sancho Panza. Sancho no entiende los ideales de libertad como Don Quijote, no entiende la fe en la justicia o en el amor. Sin embargo, poco a poco, y movido por la fidelidad hacia él, se deja contagiar por la bondad de espíritu y el ansia de hacer el bien. Este fenómeno se conoce también con el nombre de quijotización de Sancho. La transferencia de rasgos del uno al otro también da lugar a lo que se llama la sanchificación de Don Quijote. Cuando Cervantes escribió este libro, no era consciente de la trascendencia que tendría, como tampoco imaginaba que estaba creando un nuevo género narrativo, la novela moderna. Aunque algunos de estos rasgos los encontramos también en el Lazarillo de Tormes, en el Quijote se concentran las características de este nuevo género. Por ejemplo, la humanidad de los personajes, el realismo del universo novelesco. La acción de esta obra no se desarrolla en ambientes idílicos e irreales como ocurría hasta este momento. Otra característica muy importante es la presencia de varias voces narradoras. El autor alude a la existencia de diversas fuentes, tanto orales como escritas, de las que se ha servido para escribir el libro. A diferencia de lo que ocurría hasta el momento, el narrador deja de ser una entidad que cuenta de principio a fin la historia. Y para leer el Don Quijote es muy importante el concepto de perspectivismo. En la novela conviven diferentes puntos de vista y perspectivas sobre el mundo. Es el lector el que debe analizar críticamente cada discurso. Algunos ejemplos de este perspectivismo son la ambigüedad sobre la cordura o la locura del protagonista, el carácter de otros personajes y sobre todo los diálogos entre Don Quijote y Sancho, donde se reflejan continuamente puntos de vista diferentes. Como hemos dicho al principio del vídeo, tanto ha sido la influencia de esta novela en la vida de nuestro planeta, que se han escrito obras de teatro, poesías, novelas, musicales y canciones de todos los géneros y de toda parte del mundo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la canción Don Quijote de Guccini, el Don Quijote de Mago de Oz, el Quijote de Julio Iglesias y también el Don Quijote y Sancho Panza de Magazine 60.